Primero, hagamos un recuerdo de la clase anterior en la cual hablamos acerca del concepto de soberanía. Cuando hablamos de soberanía nos referíamos al poder supremo que tiene el Estado en cuanto a la organización política y a la autonomía legal, y que se planteaba frente a otros estados en un plano de independencia e igualdad. En consecuencia, la soberanía del Estado tenía como características la supremacía, que significaba que el Estado posee el poder supremo dentro de su territorio, que no obedece a nadie, ni a nadie le debe rendir cuentas de su accionar o de sus decisiones. También decíamos que era una característica de la soberanía la dominación, y esto quería decir que el Estado tenía que ser obedecido por todos los habitantes del territorio. Y finalmente, como tercera característica de la soberanía, decíamos que eh, el Estado posee los mismos atributos que cualquier otro Estado de la comunidad internacional. De acuerdo con esto, sobre todo el concepto de dominación, donde el Estado debe ser obedecido por todos dentro del territorio, y además de supremacía, en que el Estado no rinde cuentas a nadie de sus actos, se podría o podríamos entender o podríamos ver al Estado como un problema, en el sentido de que podría tomarse más atribuciones de las que corresponden. Entonces, para limitar un poco este concepto de soberanía, es que aparecen los llamados derechos humanos. En este sentido, el ejercicio de la soberanía tiene como limitante el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por lo tanto, todos los órganos del Estado deben respetar, y no solamente respetar, sino que también promover, es decir, dar a conocer a toda la población cuáles son estos derechos, garantizar por ley constitucional que estos derechos sean cumplidos y respetados, y así también como aquellos tratados internacionales que se encuentran ratificados por Chile y que se encuentran vigentes actualmente. Los derechos humanos van a constituir un elemento clave de la organización política en nuestro país, porque son el fundamento de una república democrática. Entendemos como democracia al Estado en el cual todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos ante la ley, como señala la Constitución en su artículo primero. Todos los ciudadanos chilenos nacemos libres e iguales ante la ley. Por lo tanto, los derechos humanos tienen que ser un elemento fundamental, un elemento clave en el fundamento de nuestra República Democrática. Luego, según la Constitución, el fundamento de los derechos humanos reside en que emanan de la naturaleza humana. En este punto, la Constitución asume una doctrina jurídica que se conoce como ius naturalista. ¿Qué quiere decir este concepto? De acuerdo con este concepto, los derechos de las personas son anteriores a la formación del Estado y superiores al poder estatal, en cuanto limitan la soberanía del Estado. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que la Constitución no crea los derechos humanos, solo los reconoce. Y esto porque los derechos humanos son anteriores a la formación de las leyes. La Constitución no solo reconoce los derechos humanos, sino que también acepta como fuente de ley los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Ahora, para que los tratados de derechos humanos, que son tratados por organismos internacionales, puedan transformarse en leyes de la República de Chile, deben cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos que establece la Constitución para adscribirse a los tratados de derechos humanos, primero son que debe tratarse de un tratado solemne, es decir, que cumpla con todos los requisitos establecidos por la Constitución. La Constitución emana ciertos requisitos que debe tener una ley, y por lo tanto un tratado internacional que verse sobre los derechos humanos debe cumplir con estos requisitos establecidos por la Constitución. El tratado debe versar sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y por lo tanto no pueden ser acerca de cualquier tema.
Por ejemplo, el Estado no puede garantizar el derecho a la propiedad, porque en ese caso alguien estaría obligado a darme una propiedad y el Estado no puede garantizar eso. El, el tercer requisito es que el tratado haya sido ratificado por el Congreso Nacional y válidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Y el último de los requisitos es que esté actualmente vigente en el ordenamiento jurídico nacional y no meramente denunciado ni con reservas. Esto quiere decir que esté aprobado por el Congreso, que esté aprobado desde la perspectiva jurídica de nuestro país y que no simplemente se diga que existe este derecho o que tenga algunas reservas. Esto quiere decir que aún está en estudio. En materia de tratados internacionales de derechos humanos, nuestro país ha cumplido bien la tarea, puesto que cualquier tratado sobre derechos humanos, Chile ha adscrito inmediatamente a ellos sin poner ningún reparo. ¿Cuáles son los tratados que se encuentran vigentes en nuestro país? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU, suscrito por Chile el 16 de diciembre de 1966. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU, 16 de septiembre de 1969, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, y a esta adscribió el 5 de enero de 1991. Quiero dejarlos con un video, puesto que tal vez para nosotros el respeto de los derechos humanos, o como decíamos, los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, es decir, vienen con los seres humanos. Sin embargo, hoy en día, año 2018, tenemos que hay lugares, hay países en los cuales estos tratados aún no son respetados. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quien los defienden. Háblalo en tu casa, en tu escuela, con tu sobrino, con tu abuelo, con tu tía, con quien tú quieras. Es muy importante que tú difundas esto, que con solo un clic millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. Difunde este video. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden.
Bien, chiquillos, en este video vemos una realidad súper cruda que está pasando súper cerquita nuestro, en el país de México, donde no nos están invitando a luchar por los derechos humanos, sino a defender a quienes defienden a quienes son víctimas de los derechos humanos. O sea, un nivel bastante limitado en cuanto al respeto por estos derechos que dijimos son inmanentes al ser humano, vienen dados o vienen con nosotros. Eh, Así que bueno, es súper importante el llamado a la reflexión, primero a conocer cuáles son los derechos humanos. De repente nos preguntan qué son, no sabemos qué son. Y en segundo lugar, cuáles son esos derechos humanos. Súper importante manejarlo y también súper importante convertirnos en personas que resguardemos estos derechos que, como dice la Constitución, vienen con nosotros, son naturales a nosotros solo por el hecho de ser humanos. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto que alude a que el Estado, o a que en el Estado tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales obligatorias. Y esto es tremendamente importante por lo que decíamos sobre la soberanía, en cuanto a que el gobierno no se basta a sí mismo y no tiene las facultades para hacer lo que le plazca, sino que tiene que obedecer también a ciertas normas que garantizan la democracia y que garantizan el buen orden y el respeto también de derechos de todos los seres humanos. Si bien existe la supremacía constitucional, en la cual esta misma Carta Magna señala en su artículo 6 que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden constitucional de la República, los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Es decir, de acuerdo con este artículo 6, todos los chilenos, no importa el cargo de poder que ocupen, tienen que o se ven obligados a cumplir con los estatutos que establece la Constitución. Después de la formulación liberal del Estado de Derecho, el concepto evolucionó durante el siglo XX a la formulación de un Estado social de derecho, en la perspectiva de compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de la población. Puesto que en un principio existía una formulación liberal del Estado, vemos que a partir de las ideas de la Ilustración existe esta idea del individuo y de las ganancias que este individuo puede tener y de la prosperidad máxima que el individuo puede alcanzar en todos los aspectos. Sin embargo, si dejamos que los individuos crezcan excesivamente, podemos tener un choque con también el crecimiento de la sociedad o el bienestar general social. Por lo tanto, es necesario hacer esta evolución. Entonces tenemos que en el siglo XIX se plantea el Estado de Derecho liberal, según el cual los principios hablan de la supremacía de las ideas individualistas y también democráticas, y en este sentido la supremacía del orden jurídico en la organización política del Estado. Las ideas centrales del Estado de Derecho liberal son la división de las funciones públicas o la división de los poderes, la importancia de la representación popular en la elaboración de las leyes y la función legislativa se ejerce con pleno respeto a las garantías o libertades individuales. Sin embargo, este Estado liberal evolucionó hacia un Estado social de derechos, que se plantea durante el siglo XX y que rige hasta la actualidad. Acá se incorpora a las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población. Antes solamente se garantizaban los derechos económicos individuales. Busca compatibilizar los derechos del catálogo liberal, libertades individuales, con los derechos económicos y sociales. El Estado pasa a una activa intervención en el mundo social, por ejemplo la seguridad social, las pensiones, el subsidio de desempleo, entre otras. Y además existe una creciente fusión entre el área pública y privada del derecho. Por ejemplo, el Estado pasa a regular los requisitos del contrato laboral entre un empleador y un trabajador, el que hasta entonces se consideraba como parte del derecho privado y por ende estaba reservado exclusivamente a las libertades de las partes contratantes.
Entonces, en esta búsqueda del Estado social de derecho, se legitiman las libertades individuales, pero también se regulan o se resguardan las libertades sociales, las libertades que competen a la mayoría de la población. La Constitución no señala explícitamente el Estado de Derecho como un principio jurídico ni político en la conformación del Estado, pero existen diversas normas que lo definen y lo tutelan. Tenemos estos artículos que hablan acerca de este Estado de Derecho. La supremacía constitucional e interpretación conforme a la Constitución, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de responsabilidad y el principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados. En este sentido, tenemos que la interpretación de las leyes con arreglo a la Constitución. Sabemos que, y lo hemos visto en películas, o lo hemos escuchado en más de una ocasión, que existen diversas interpretaciones que pueda tener una misma ley, y a veces existen los llamados vacíos legales. Puesto, de acuerdo con esto, cada vez que una ley tenga más de una interpretación, lo que se procede a hacer es que la interpretación de la norma puede basarse en alguno de estos dos criterios. Uno de ellos es que, considerando la Constitución como un todo de vital importancia, la norma adquiere sentido y valor en esa totalidad. Es decir, la norma se ajusta a la Constitución o atendiendo a la finalidad de la norma, es decir, el principio que ella pretendía preservar. Y en este sentido, entonces, tenemos que hay normas que se deben amparar a lo que señala la Constitución, o aquellas que se entienden por sí mismas porque querían preservar un principio que aparecía dentro de esta Constitución, pero como señalábamos, a veces aparecen estos vacíos legales y entonces es necesario generar esta interpretación de la ley. Vinculación directa de la Constitución, es decir, la sujeción de las personas, grupos, organismos, autoridades y poderes públicos a la Constitución. Lo que decíamos en un principio, todos nosotros nos debemos a las leyes y al marco jurídico que establece la Constitución de nuestro país. Conservación de las normas. Si bien las normas se establecen para ser cumplidas, estas normas pertenecen a un momento determinado de la historia. Sabemos que las sociedades van evolucionando, las ideas políticas van cambiando y por lo tanto es indispensable que también las normas se vayan adecuando a las necesidades temporales de las personas. Por ejemplo, hace 100 años atrás o cuando se escribieron las primeras leyes, no existían no existía el internet y todo este mundo virtual, por lo tanto no había leyes que resguardaran a los sujetos en este mundo virtual y por lo tanto es necesario adaptar las leyes a los cibercrímenes, a las ciberestafas, como hemos visto quizá en los colegios, al ciberbullying, etc. No tenemos entonces una ley que todavía pueda dar cuenta de esos fenómenos, porque son fenómenos que han aparecido recientemente y por lo tanto no existe todavía un marco legal que las legitime y por lo tanto es una necesidad que las leyes se vayan actualizando. Y luego se habla de la interdicción de la arbitrariedad. Y aquí es importante entender estos conceptos. Primero el de la interdicción, que quiere decir que es una prohibición, y la arbitrariedad, que es un acto que es contrario a las leyes. Entonces, a partir de estas dos definiciones podemos entender, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, que se prohíben los actos contrarios a las leyes. Esto ocurre no solamente cuando se contradice directamente la Constitución, sino también en los actos de autoridades en que las decisiones no están basadas en la Constitución y las leyes, sino en criterios o en normas implícitas. Para evitar que estas situaciones ocurran, la Constitución delega en ciertas autoridades el control de la constitucionalidad de los actos o decisiones de los órganos del Estado. Entonces, como hablábamos la clase anterior, los gobernantes no tienen el poder de actuar en contra de la Constitución. Y aunque sí tienen el poder,
hay otros órganos del Estado, como la Contraloría General de la República, que se encarga de resguardar que las acciones de todos los miembros del Estado o los miembros del poder también actúen de manera correcta, atendiendo los principios y leyes que establece la Constitución. Responsabilidad y legalidad. Los organismos del Estado son los principales responsables de respetar la Constitución y garantizar el orden constitucional. Y esto es súper importante porque hay veces en que los gobernantes entienden todo al revés y piensan que ellos sí están por sobre las leyes, pero esto no es así. De hecho, cuando un gobernante infringe la ley, se debe someter a las responsabilidades y sanciones que ésta determine para que de esta forma quede sancionado la falta en que haya incurrido esta persona. Según esta norma, entonces, quien ejerce el poder es responsable de ejecutar sus actos conforme al orden jurídico. Si una autoridad actúa al margen o vulnerando ese orden, se hace efectiva su responsabilidad administrativa, penal, civil o política y se aplican las correspondientes sanciones. La norma también postula el principio de legalidad o de imperio de la ley. Todos los órganos del Estado deben actuar dentro del orden jurídico y en el ámbito de sus funciones y atribuciones. Por lo tanto, ser un miembro del Estado, ser un miembro del gobierno, no garantiza a estas personas a actuar por sobre la ley o a realizar actos que estén en contra de la ley. Todo lo contrario, quienes ostentan el poder político debieran ser quienes cumplen a cabalidad con todas las normas. Y vemos que de repente esto no ocurre, ¿cierto? Porque existe además en los funcionarios estatales, en algunos de cargos mayores como los diputados, cierta impunidad ante la ley. Más que impunidad, existen ciertas prerrogativas que les permiten actuar sin responsabilidades penales. Sin embargo, como decíamos, el Estado de todas formas actúa y dentro del marco jurídico y debe aplicar las sanciones correspondientes. Para esto es indispensable conocer la ley de probidad y transparencia de la función pública. Aunque es una consecuencia de los principios anteriores, recién en el año 2005, en una reforma constitucional, se establece esto como un requisito mínimo para los trabajadores estatales. El artículo 8 de la Constitución se refiere a la probidad que deben tener las autoridades en el ejercicio de sus funciones, cuando señala en su inciso primero que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Esto quiere decir que deben actuar con la mayor integridad posible en todos los actos que ellos realicen. Además de la ley de probidad, existe la ley de transparencia. De acuerdo con este principio de transparencia, todos los funcionarios del Estado la deben cumplir, salvo en algunos casos explícitamente señalados por la Constitución, en que existe la llamada ley de quórum, en la cual, por un tema de resguardo de los derechos de las personas o de la seguridad o del interés nacional, se mantiene el silencio respecto de ciertos temas. Pero es importante que se actúe con la mayor transparencia posible para que de esta forma también los ciudadanos se sientan tranquilos de que sus legisladores, de que sus gobernantes son personas realmente idóneas para ejercer estos cargos. Y en este sentido, la transparencia se puede dar o se da de dos formas. De una forma activa, y en este caso todos los organismos estatales tienen que hacer públicos todos sus actos y todos sus documentos. ¿Para qué existe esta ley de transparencia? Y existe también una transparencia pasiva que otorga a todos los ciudadanos el derecho a informarse de cualquier acto o a solicitar cualquier información de las instituciones públicas. Y la institución pública tiene el deber
de entregarla, salvo, como decíamos, en esos casos excepcionales conocidos como causales de reserva que hablamos y que tenían o que decían relación con la protección individual de algún sujeto o de la seguridad pública. Y existe además otro principio que limita esta soberanía del Estado y que tiene que ver con la separación de las funciones del Estado. Veíamos en alguna actividad anterior que existe una separación de los tres poderes del Estado. Sin embargo, esta división de los poderes data del siglo XIX, siglo XVIII, por lo tanto ha sido actualizado y no se señala que los poderes han sido separados y que a cada uno corresponde un dominio, sino que también se señala que hoy en día trabajan, por ejemplo, el poder ejecutivo y el poder legislativo de manera conjunta. La Constitución, en su artículo 7, señala que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o de las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Entonces, de acuerdo con esto, entendemos que cada agente del gobierno debe cumplir con las atribuciones que se le entregaron, no con otras, y no atribuirse mayores prerrogativas de las que en realidad tiene. Así, bueno, en la próxima clase vamos a ver con detalle cuáles son los deberes que deben cumplir cada uno de los órganos del Estado y vamos a ver la actualización un poco de estos cargos. Para finalizar esta clase, recordemos que hablamos acerca de la importancia de los derechos humanos y cómo estos limitan el actuar de la soberanía. Hablamos del Estado de Derecho como una instancia en la cual todos debemos respetar las leyes de la Constitución, de la supremacía constitucional, la probidad y transparencia de las funciones públicas y del principio de la separación de las funciones del Estado para limitar el poder que pueda ostentar una sola persona. En la próxima clase vamos a hablar de las atribuciones que tiene cada uno de estos poderes del Estado. Nos vemos en la clase.